Bienvenidos a Herramientas contra la Leyenda Negra. En este canal nos dedicamos a desentrañar los misterios de la historia de España e Hispana en general, desafiando mitos y revelando verdades ocultas. Hoy les traigo un vídeo en formato podcast a modo de recordatorio sobre el hispanismo y la hispanidad, una especie de segunda parte del vídeo titulado Algo que todo hispano debe comprender. Ahora, antes de sumergirnos en el tema de hoy, lo primero es lo primero, y es expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. Antes de entrar en el asunto de hoy, quería compartir con ustedes, mis queridísimos mecenas y suscriptores que han activado la campanita, y también con usted que está viendo este vídeo, que a partir de la semana que viene y hasta septiembre voy a dedicarme en cuerpo y alma a editar las más de 20 entrevistas que ya tengo grabadas para la serie documental sobre la leyenda negra e hispanofobia, en el que han participado especialistas de diferentes áreas del saber, con los que no puedo estar más agradecido. Seguiré grabando algunas entrevistas más en este tiempo, así como seguiré editando vídeos de historia en el Museo Naval, que les esperan a la vuelta de vacaciones. Desgraciadamente el día tiene las horas que tiene, y entre el trabajo que me da de comer, que no es editar y montar las entrevistas, grabar y otras obligaciones vitales, no me será posible subir vídeos al canal con la frecuencia actual de un vídeo largo en YouTube a la semana y varios cortos en las demás redes sociales. Ojalá pudiera vivir de YouTube y dedicarle todo el tiempo, pero no es el caso por ahora. De modo que en estos 2 meses seguiré trabajando para el proyecto de Herramientas contra la Leyenda Negra, pero en la sombra, para volver en septiembre con más material de primera calidad. En cualquier caso, si consiguiera robarle algunas horas al día, subiré algún vídeo al canal. Lo que no me es viable ahora mismo es mantener el ritmo de un vídeo semanal para YouTube más tantos otros cortos para las diferentes redes del proyecto. Dicho esto, vamos al meollo de la cuestión: hispanidad, hispanismo e hispanistas. Vamos a tratarlo como hacemos siempre en este canal, de forma seria y objetiva. ¿Qué es ser hispanista? Según la RAE, especialista en la lengua y la cultura hispánicas. Repito, especialista en la lengua y cultura hispánicas. ¿Y qué es el hispanismo? La RAE tiene varias acepciones al respecto relacionados con la lengua, pero la que nos interesa para el tema de hoy es dedicación al estudio de las lenguas, literaturas o culturas hispánicas. ¿Han escuchado ustedes en algún momento que ser hispanista signifique tener alguna ideología concreta, practicar alguna religión concreta o quizá albergar algún sentimiento hacia la hispanidad o hacia la propia cultura hispana? De hecho, hasta hace bien poco todo el mundo tenía bien claro que un hispanista era efectivamente un estudioso de la cultura española y además extranjero, es decir, no era español ni hispano. La RAE no contempla ningún movimiento social o ideológico con el nombre de hispanismo o hispanista. Por otro lado, tenemos la hispanidad, que la RAE define como conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos. Para Ramiro de Maeztu, autor de la conocida obra Defensa de la Hispanidad, obra que recomiendo encarecidamente a todo aquel que aún no lo haya leído, la hispanidad no tiene connotaciones jurídicas, políticas o raciales, sino que está relacionado con la cultura, la lengua, la religión y la historia compartida. Como hemos visto, no hay sesgos políticos al hablar de hispanismo, ni siquiera al hablar de hispanidad. De hecho, existen hispanistas de todo tipo de ideologías y creencias. Un buen hispanista, eso sí, como cualquier otro especialista que se precie en la materia que sea, ha de ser lo más objetivo posible y basarse en hechos. ¿Por qué entonces para los hispanófobos el término hispanista se ha convertido en una especie de calificativo que utilizan como sinónimo de apologista de la hispanidad? ¿Por qué encontramos tantos comentarios de hispanófobos en los que su único argumento es bueno, eres hispanista? Como si ello significara que tienes un sesgo o que vas a manipular la realidad a tu antojo, cuando en realidad, como hemos visto, ser hispanista no es más ni menos que ser un especialista en la cultura hispana. Pues bien, seguramente los suscriptores de mi canal, que son personas inteligentes y con inquietud intelectual, ya se hacen una idea de cuál podría ser una de las razones. Por cierto, aprovecho para recordarles que si aún no se han suscrito al canal, están perdiendo la oportunidad de ver futuros vídeos increíbles repletos de información que les darán herramientas y argumentos para desmentir la leyenda negra hispanófoba.
Una vez suscritos, no olviden activar la campanita que aparece al lado, marcando todas las notificaciones, porque de lo contrario YouTube no les avisará cuando suba todo el material increíble que está por llegar. Como iba diciendo, ese uso, despectivo normalmente, que dan los hispanófobos al término hispanista, proviene de varios factores, que combinados forman, como suele decirse, la tormenta perfecta. Por un lado, cuando alguien estudia la historia de España en serio, cuando alguien acude a las fuentes primarias, revisa las evidencias arqueológicas, los hechos, y las compara con las de otras potencias europeas de la misma época, no cabe duda de que España sale bien parada. Estamos hablando de hechos que además son fácilmente comprobables por el común de los mortales. No es necesario tener un doctorado en historia para confirmar que España construyó infinidad de hospitales en la América española en el que se atendían tanto a españoles peninsulares como a mestizos o a indígenas, y que aquellos que tenían más privilegios en una época en la que existían las clases sociales con total normalidad en todo el mundo, no lo eran por una cuestión racial, sino por pertenecer a una clase noble o no. Así, había indígenas nobles en la América española, indígenas conquistadores con privilegios impensables para muchos españoles en la propia España peninsular. El hecho de que la historia real, la historia basada en hechos, la historiografía por sí misma, deja en buen lugar a España frente a las demás potencias europeas de la época, es uno de los motivos por los que la mayoría de hispanófobos asocian ser hispanista con tener un sesgo. Pero obviamente no es el único. El otro, y sin duda el más importante, es el nivel de desconocimiento que no pocas veces raya el analfabetismo de muchos de esos hispanófobos, quienes se han educado con películas, series, leyendas, historietas, tópicos, etc. O bien, y este asunto es más grave que el del desconocimiento, tienen un absoluto desinterés en aprender. Porque no saber algo tiene remedio. Nadie nace sabiendo. Todos hemos tenido que aprender lo que sabemos. Sin embargo, negarse a aprender es uno de los peores males que puede sufrir una persona. Es algo que le lastrará toda su vida. Además de eso, están también aquellos que sí tienen un sesgo ideológico, un paquete ideológico en el que la narrativa histórica tiene un sesgo muy concreto y no son capaces de aceptar que la realidad histórica es muy diferente a la que ellos han aceptado como parte de su paquete ideológico. Y ojo, aquí no estamos diciendo que la historia de España sea perfecta o ideal. Aquí estamos diciendo que, en comparación con las otras potencias europeas de la época, la historia de España destaca por su nivel de tolerancia, en un tiempo donde no existía tal concepto, por su capacidad de asimilación y respeto por las otras culturas y de humanidad. No en balde, la ONU reconoce a Francisco de Vitoria como fundador del derecho de gentes en el siglo XVI. Así que, resumiendo, esos son los ingredientes por los que un hispanófobo utiliza el término hispanista de forma despectiva. 1. Porque la historia de España, en comparación con otras potencias de la época, sale bastante bien parada. 2. Por otro lado, un auténtico especialista, neutral, sin sesgos ideológicos en historia de España y la hispanidad, es decir, un hispanista, lo sabe y se limita a exponer esos hechos. 3. El desconocimiento, los prejuicios o el sesgo ideológico del hispanófobo no encajan con la realidad de los hechos históricos y eso le lleva a creer que se están exagerando los hechos para dejar la historia de España en mejor lugar del que, según él, merece. En conclusión, cuando un hispanófobo utiliza el término hispanista para referirse a alguien que, según él, hace apología de la hispanidad, lo que está haciendo es algo así como si llamara zapato a un tenedor. Nada que ver. No conocer la historia de España y de la hispanidad no convierte a una persona en hispanófoba, pero sí la hace más vulnerable. Como digo, nadie nace sabiendo, por eso es tan importante compartir los vídeos de este canal por todos los sitios posibles y enviarlos a todos los contactos que pueda, porque aquí se trata la historia con total objetividad. Hay algunos vídeos en el canal, como el de la batalla de Lepanto, el de la expedición Balmis, etc., con una narrativa más épica o peliculera, porque en general, para llegar al común, hay que hacerlo así en gran medida. Pero que la narrativa sea con tono peliculero no significa en absoluto que los datos que se ofrecen sean falsos o exagerados. Al contrario. Es una cuestión de formato, no de contenido. El contenido de dichos vídeos, salvo error involuntario, que todos cometemos errores y yo el primero, está contrastado con diferentes fuentes y son datos fácilmente verificables. Decía que es importante compartir los vídeos de este canal porque hay cientos de vídeos con muchísima información en diferentes formatos que pueden ayudar a muchísimas personas que, sin ser hispanófobos ni tener un sesgo ideológico, simplemente creen en las falsedades de la leyenda negra porque es lo único que conocen. Todas esas personas son de vital importancia para restaurar la verdad histórica sobre España y la hispanidad.
Obviamente nada se puede esperar de aquellos que o bien desconocen la historia y no les interesa conocer la realidad de los hechos, o bien de aquellos otros que debido a su sesgo ideológico y al paquete que viene incluido en dicho sesgo, se niegan a conocer los hechos tal como fueron, sino que solo buscan reafirmarse en sus propios prejuicios. Por otro lado, el concepto de leyenda negra es bastante sencillo de explicar y de entender. No es necesario irse a la compleja y extensa geopolítica global para explicarlo y entenderlo. Todos vivimos rodeados constantemente de microleyendas negras más o menos domésticas, como la mujer del carnicero, que se dice en el barrio que es una fresca porque un día a una clienta no le gustó la respuesta que le dio y ésta hizo correr dicho rumor para perjudicarla. O ese primo lejano que nadie conoce muy bien, pero que sin conocerle muy bien todo el mundo sabe perfectamente cómo es y no sale bien parado. Todos son ejemplos inventados, pero seguro que usted conoce más de un caso en su entorno, porque al fin y al cabo, del mismo modo que las personas tienen reputación y ésta se puede falsear, también tienen dicha reputación las naciones e igualmente se falsea. Así, el vecino hipócrita que pone a parir a todos por la espalda, siempre por supuesto porque se ve obligado a hacerlo, no porque esté esperando la más mínima oportunidad para despellejar a alguien. Aparece como el bueno de la película ante los demás de forma individual, mientras que el vecino callado es el rarito del bloque. En definitiva, la reputación de España ha estado en entredicho durante siglos, pero no por los hechos reales, sino por la opinión subjetiva basada en propaganda de quienes fueron sus enemigos durante siglos. Pero si vamos a los hechos, la verdad sale a la luz y los vecinos hipócritas son desenmascarados. Por otro lado, la leyenda negra no es una teoría de la conspiración, algo etéreo o subjetivo que no exista o no haya existido, ni es algo como he leído por ahí a algunos hispanófobos decir, que es un invento de los españoles, nada más lejos de la realidad. El nombre como tal, leyenda negra, sí es moderno, del siglo XIX para ser exactos. María Pardo Bazán ya lo menciona y Julián Juderías desarrolla el concepto, pero la leyenda negra no es más que propaganda hispanófoba, y así es como yo la defino de una forma sencilla y fácil de entender. La leyenda negra es propaganda hispanófoba, como digo. El nombre leyenda negra será contemporáneo, pero la propaganda hispanófoba a la que se refiere ni es nueva, ni es inventada por los españoles o imaginaria. Es muy real. Ya Jiménez Gonzalo de Quesada en su obra El Antijobio del siglo XVI se quejaba de las falsedades que contaban sobre los españoles, pero es que, además, esta propaganda hispanófoba es tan real que hay infinidad de ejemplos, desde las láminas de Debray, en las que se muestran escenas inventadas en América, hasta el punto de que los indígenas americanos son dibujados como europeos porque no habían visto a un indígena americano en su vida, hasta cientos de panfletos publicados en los Países Bajos y Alemania con motivo de la Guerra de los 80 años, en los que se deformaba la imagen de Felipe II, de Fernando Álvarez de Toledo, es decir, del Duque de Alba, y de los españoles en general. Porque si algún privilegio tuvo España fue el de convertirse por primera vez en la historia de la humanidad en objetivo de la propaganda de guerra masiva, gracias a la reciente creación de la imprenta, lo que hasta ese momento había impedido propagar opiniones entre las clases más bajas de las sociedades de un modo sistemático, eficiente y a gran escala. Gracias a la imprenta, hoy tenemos infinidad de ejemplos de dicha propaganda hispanófoba que hoy conocemos como leyenda negra. Solo hay que darse una vuelta por internet para encontrar dichos panfletos de los siglos XVI, XVII, etc. Y por supuesto está tan documentado que en el artículo titulado «Los holandeses descubrieron el valor del panfleto en tiempos de guerra» por Harm de Boer, bibliógrafo holandés, deja meridianamente claro todo lo que estoy explicando aquí. Solo han de buscar el título que les acabo de mencionar en su buscador de internet favorito y leerlo. Pero hay muchos más ejemplos, como los artículos, siempre acompañados de caricaturas y dibujos, de los medios escritos estadounidenses antes y durante la guerra contra España de 1898, y más recientemente escritos de los padres de los regionalismos separatistas en la propia España peninsular, como los de Sabino Arana que, no me extrañaría nada, hubieran inspirado a los del pintor alemán con bigote que llegó a gobernar Alemania con el resultado que todos conocemos. Es decir, que la leyenda negra hispanófoba, esto es, la propaganda hispanófoba, ha sido y sigue siendo muy real. Existen muchas pruebas de ella. Por tanto, negar su existencia es o bien desconocer los hechos, y mira que son fáciles de encontrar, o bien no querer verlos porque no interesa. ¿Significa esto que haya que guardarle en la actualidad un rencor especial a las naciones que propagaron todas esas falsedades sobre España y la hispanidad? Yo soy de la opinión de que el rencor y el odio solo dañan a quien los sufre, a quien los siente.
Requiere de un importante ejercicio de recapacitación, pero mis suscriptores son capaces de esto y más. Se trata aquí de ser inteligentes, ni más ni menos. Inteligentes y realistas. La situación geoestratégica mundial en la actualidad es la que es. Podrá gustar más, menos o nada, pero es la que hay ahora mismo y hay que adaptarse a las circunstancias. Uno no se puede enemistar con las potencias más potentes, valga la redundancia, y peligrosas en la actualidad. No es inteligente. Esto no significa en absoluto que haya que obedecer a todo lo que éstas demanden, ni mucho menos, ni perder soberanía ni nada por el estilo. Simplemente significa que hay que saber cuándo y con quién aliarse en un momento determinado, porque en estos asuntos de geopolítica y geoestrategia mundial no hay amigos, hay aliados coyunturales. Y esto ha de quedar muy claro. Ninguna potencia va a ayudar a la hispanidad. Por eso no entiendo cuando alguien defienda a Rusia solo porque en el imaginario colectivo y geopolíticamente hablando es el oponente, que no el opuesto, de Estados Unidos. Cuando lo cierto es que Rusia emite hispanofobia 24 horas, 7 días a la semana a través de su canal internacional RT. Es caer en el absurdo, es quitar a uno para poner a otro igual. Desde mi punto de vista, ese no es el camino. ¿Qué se puede hacer entonces para cambiar el status quo actual en el tablero geoestratégico mundial? Potenciar la hispanidad, una superpotencia dormida a la que no permiten despertar, pero que poco a poco y entre todos los hispanos, porque nadie más nos va a ayudar, obviamente no les conviene, podemos ir abriéndole los ojos para que comprenda lo que supondría un bloque hispano unido por intereses comunes a ambos lados del Atlántico. Pero para ello la primera tarea a llevar a cabo es acabar con las mentiras y tergiversaciones de la leyenda negra, con esos tópicos, con esos prejuicios que tenemos los hispanos de ambos lados del océano. Por supuesto, no me olvido de Filipinas ni de los pueblos africanos que forman parte de la hispanidad. Simplemente voy a los dos grandes bloques hispanos en América, divididos en diferentes países, y en Europa y norte de África con España. Divulgando la realidad de los hechos, poco a poco podemos ayudar a aquellos que, sin maldad, simplemente por desconocimiento, han creído las falsedades y medias verdades de aquellos que viven por y para sus propios intereses, en vez de para el interés general de España y de la hispanidad. Por eso es importante también saber diferenciar a un hispanófobo recalcitrante de una persona que hace un comentario desafortunado solo porque no conoce la realidad de los hechos. Con un hispanófobo recalcitrante es mejor no perder el tiempo. Hay cosas más importantes que hacer y en qué invertir tu tiempo y energía antes que enredarte en una discusión estéril con alguien a quien no le interesa la realidad de los hechos. Sin embargo, sí es interesante aclarar dudas a quien de buena voluntad quiere aprender, porque esa persona sí es valiosa, no ya solo como ser humano que intenta hacer uso de ese don que es el raciocinio, tan escaso hoy en día, sino como aliado para despertar la conciencia hispana mundial y conseguir así con el tiempo un lugar de peso en el tablero geoestratégico global. Y con esto me despido. Espero que este vídeo les haya ayudado a reflexionar, a ver este asunto desde otra perspectiva o, si piensan como yo, a comprobar que no están solos en el mundo. Puede que suba algún vídeo en formato podcast como este durante estos meses, ya que como habrán notado muchos de ustedes, me he hecho con un micrófono nuevo. Se nota en el sonido. Déjenme sus comentarios aquí abajo para conocer sus opiniones acerca del tema del vídeo y sobre si les gustaría que hiciera más vídeos en este formato podcast. Hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo podcast. De hecho, este es el segundo que hago en todo este tiempo, si no recuerdo mal. No olviden suscribirse al canal, aquellos que no lo hayan hecho todavía, y activar la campanita porque si no YouTube no les avisará de nuevos vídeos y les aseguro que vienen vídeos sorprendentes. Cuídense, quiéranse y pasen un excelente verano. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.